Muy buenas tardes, buenos días, profesor. Mi nombre es Edison Gabriel Pérez Aceros. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona en la carrera de educación, en énfasis en lengua castellana y comunicación. Bueno, en ese momento quiero hacer presentación de mi propuesta de práctica pedagógica. Estoy en el noveno semestre y bueno, para ello utilicé la compilación de información en la práctica que puedo hacer en el colegio el Santo Ángel, en la sede de Nuestra Señora del Rosario. Para ello, pues, gracias a la docente de primaria, pude notar diferentes características de la población estudiantil y bueno, van a estar expresadas aquí en el trabajo como propuesta pedagógica, así que pues espero que sea de su agrado. El título que elegí para esta propuesta es la alfabetización en el desarrollo de la producción textual, comprensión en el grado primero. ¿Por qué la alfabetización? Como tal, pues los niños, las niñas, porque era un colegio de niñas, un colegio en el grado primero, pues la mayor función y objetivo principal es que las niñas puedan dominar eh, el idioma español, o sea, en el sentido de la lectura, los conocimientos alfabéticos, las grafías, etcétera. Entonces, que ellas puedan conocer las que son las vocales, las consonantes y las conjunciones que hay entre ellas mismas. Para ello, pues, con tal de que puedan también eh, adquirir a la lectura, también a la interpretación y a la producción textual misma. Entonces, además de esto, también se presentaron diferentes actividades que pues más adelante veremos. Entonces, lo primero es, bueno, el planteamiento del problema. Se realizó un diagnóstico donde básicamente se pudo evidenciar diferentes falencias en las niñas, algunas niñas claramente, que se notó como una especie de, bueno, poco interés para aprender la lengua castellana, los dictados, las vocales, se notó como esa displicencia para aprender. Entonces el diagnóstico que se hizo, se realizó, fue a través de con la profesora que realizó el cuento de La Liebre y la Tortuga, a través de videos, y ahí se pudo notar eh, cuáles falencias tenían las niñas en cuanto a algunas palabras o si eran muy repetitivas o había alguna déficit de atención, algún problema cognitivo también. Luego de esto, pues empezaron en la propuesta tenemos lo que son los procesos cognitivos y teóricos que están basados en cuanto a antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y también antecedentes locales. ¿Para qué? Para que valga nuestra información y nuestra argumentación también. También tenemos lo que es el desarrollo de la competencia misma, que presentamos también lo que es la misma ruta metodológica también y la didáctica que se utilizó a través de diferentes ayudas. Entonces, esto nos permite tratar de llegar al estudiante con mucha más facilidad, ya que se pudo evidenciar en un pequeño número de las niñas que no todas tenían como las mismas habilidades y características para poder desempeñar o abarcar los temas mismos y aprender con tanta facilidad. Sin embargo, se debieron tomar diferentes alternativas y rutas pedagógicas para llegar al objetivo principal, que es que pues pudieran comprender las vocales, las consonantes, las mismas conjunciones que hay y la comprensión textual. Entonces, la pregunta problematizadora es, bueno, ¿cómo fortalecer la alfabetización literaria? Eh, Recordemos, para un estudiante con déficit de atención de manera práctica, utilizando diferentes herramientas digitales. Por ello, lo que es déficit de atención, como lo dije anteriormente, se pudo evidenciar en la práctica que se hizo que algunas niñas no tenían ese interés por querer aprender. Sin embargo, pues la docente, que era una docente, pues la verdad, me pareció que utilizaba diferentes herramientas prácticas, didácticas, para que al llegar la niña y que la niña se sintiera identificada con el tema. Sin embargo, sin embargo,
se notó también muy poco uso de las herramientas digitales. Y pues sabemos que en el siglo XXI los niños conocen las tecnologías, está la era digital. Entonces, en ese factor, la docente, pues sí falta un poco en eso, pero entonces esa es la propuesta que se pretende crear a través de las mismas herramientas digitales para la alfabetización. Entonces, continuamos. Bueno, los objetivos, tenemos un objetivo general. Para esto, este objetivo general, se llevan a cabo tres objetivos específicos. El objetivo general es, bueno, diseñar un plan de área prácticamente que conlleve estrategias didácticas para las estudiantes, con herramientas pedagógicas y para el fortalecimiento de los conceptos del grado primero primaria. Recordemos que no solamente se están tocando lo que son estrategias digitales o herramientas digitales, sino también utilizando la parte didáctica y lúdica, ya que pues como son niñas de edad de 6, 5 años aproximadamente, eh, se tienden a cansar muy rápido, entonces se buscan estrategias divertidas para que ellas puedan aprender. Por eso también se utilizan lo que fueron ejercicios, competencias entre ellas mismas para la superación de ellas. Para esto se tienen también los objetivos específicos. Esos objetivos específicos básicamente son, bueno, primero, fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes, en las estudiantes de grado primero, aplicadas a través de las herramientas tecnológicas. ¿Cuáles herramientas? Se pudo ver exactamente que pues, tenían televisores, diferentes herramientas y aparatos electrónicos donde se podía utilizar videobin, etcétera, hay herramientas audiovisuales también para llegar mucho más fácil a los estudiantes. Entonces, utilizar esas herramientas para que las niñas se sientan más interés y se concentren mucho más a la hora de aprender. También está el desarrollo de los procesos y la memorización en cuanto a dinámicas y juegos en edades tempranas. Y es que las niñas asemejan todo al juego y eso se pudo ver también, ya que utilizamos diferentes dinámicas para, por ejemplo, canciones, retahílas, ademanes también para que, por ejemplo, una palabra, asociar las palabras con diferentes ademanes o canciones. Entonces, esas dinámicas son de mucha utilidad para las niñas, por eso se puede utilizar también. Y pues también identificar qué estrategia didáctica estimula la atención en los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. ¿Cuál es esa herramienta? Recordemos que pues para las niñas no todas llevan una pedagogía igual porque cada niña tiene una habilidad diferente, una presenta un déficit diferente o una habilidad diferente en cuanto a este tema. Y recordemos que la alfabetización, bueno, es un tema bastante complejo, ya que no solamente conlleva aprender la conjunción de vocales, sino también también a razonar o tener un pensamiento analítico. Por eso se les colocaba diferentes historias, cuentos para que ellas hicieran como la comprensión lectora. La justificación en cuanto a la lectura y a la escritura son de vital importancia. Entonces, el profesor tiene que tomar un papel muy importante. ¿Para qué? Para que se creen estos ambientes donde el niño pueda interactuar y también pueda analizar, interpretar, comprender diferentes aspectos que se evidencian en la clase. Esto para buscar soluciones a diferentes problemáticas. Así que pues también se presentan realizar un plan de clase. Recordemos que el docente no puede llegar a improvisar, sino tiene que tener un plan de clase dependiendo del diagnóstico que se haya presentado y pues a través de dinámicas, juegos, herramientas digitales, con diferentes, las TIC también, donde pues se puede implementar para la lengua castellana un factor transversal en cuanto a las TIC y la función de las herramientas pedagógicas. Esto pues comprendemos que en una era avanzada, en una era de la globalización, pues la educación no puede quedarse atrás, sino también tiene que ir evolucionando. Ahora, utilizamos diferentes marcos teóricos donde aparecen antecedentes investigativos como los internacionales, nacionales y locales. Entre los internacionales pues encontramos a dos como Street de la Universidad de Cambridge y Soler de España, en Barcelona, que buscan como tal crear estrategias para la lecturabilidad. Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Luz Guevara, que es de la Universidad Nacional, y también tenemos bueno, básicamente que aquí se está dando en cuanto a la alfabetización misma, la transformación y la conciencia social.
En cuanto a los antecedentes locales, aquí en la ciudad de Cúcuta, tenemos a Leonardo Vera Romero para el mismo desarrollo de las competencias lectoras. Entonces, a través de ellos y de sus argumentaciones se podemos avalar el proceso y la propuesta para la práctica pedagógica. En el referente teórico, bueno, utilizamos a Kalam, que es un docente muy reconocido también a nivel internacional. Y bueno, él estipula y él nos da a entender que el docente debe realizar un trabajo creativo, donde no tiene que caer en la monotonía, bueno, en lo mismo de siempre, en basarse en los lineamientos y parámetros que definen las autoridades competentes de la educación, sino de ir mucho más allá y estudiar y tratar de buscar diferentes alternativas para la educación, donde pues, se haga básicamente que la alfabetización surja bien, de manera natural. ¿Para qué? Para el proceso de la misma comunicación entre los estudiantes. Entonces, él también argumenta que la educación en Colombia pues, responde a diferentes intereses de la necesidad social que los estudiantes pues, necesitan. Y es que el estudiante, bueno, siempre lo he dicho que el estudiante no se debe como acoplar a la educación, sino la educación misma tiene que tratar de llegar al estudiante, tiene que acomodarse, ajustarse al estudiante. Tenemos en cuanto a las alertas digitales, hay muchas, pero utilizamos Educaplay, que es una de las más conocidas, que tienen diferentes dinámicas como son las adivinanzas, crucigramas, diálogos, dictados, sopa de letras, diferentes actividades donde los niños y niñas pues, pueden interactuar y comprender de manera significativa. Bueno, en cuanto a ruta metodológica, que fueron los planes que se tomaron en cuenta para las clases, primero todo lo que fue la prueba diagnóstica, que básicamente fue mediante un breve dictado de vocales que hicieron las docentes, para que las niñas identificaran y así pues su capacidad y competencia fonológica también se desarrollara, mucho más se ejercitara. También tenemos lo que es la observación audiovisual, y es que las docentes, bueno, a través de, del cuento de la liebre y la tortuga, utilizaron esta herramienta digital para que las niñas como que tomaran la historia y fueran haciendo una especie de comprensión para luego posteriormente un dictado. También tenemos lo que es la actividad rompehielo, que bueno, junto con los estudiantes, pues se cantó diferentes canciones que la profesora decía, canciones muy conocidas, ¿para qué? Pero referentes a la historia que se estaba tomando en clase. Por ejemplo, en la tortuga tomaron una canción de la tortuga y la liebre y la cantamos todos. En el acompañamiento del docente, bueno, básicamente el docente tiene un papel fundamental, ya que coloca la actividad, espera que el estudiante pues haga su mayor esfuerzo, y en el caso que necesite la ayuda del docente, que siempre va a estar el docente ahí dispuesto para orientar, corregir si es necesario. Y por último tenemos la actividad de reflexión, que bueno, una vez terminado todo esto, con las guías y todo, se puede hacer un conversatorio con las niñas para ver qué actividades de reflexión se pudieron observar en la historia, en las diferentes historias, para hacer la reflexión y las moralejas. Continuando, tenemos el diagnóstico. Esta fue una de las guías que utilizaron. Pues lo tomamos de referente a la ley de la tortuga, donde se preguntaban cuáles eran las emociones del conejo, de la liebre, perdón, al sentirse, bueno, al ver que perdió la tortuga, etcétera. Recordemos que el principal objetivo es la comprensión lectora de los niños, pero también cómo ellos son capaces de unir diferentes letras, consonantes vocales para formar oraciones con cohesión y coherencia. Para la conclusión del trabajo, bueno, sabemos que la alfabetización no es solo un proceso de edades tempranas, ojo, sino que es un trabajo a mediano y largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque es que la alfabetización no solamente se ve en el grado primero, sino aquí podemos ver la organización de grafías. ¿Para qué? Para la cohesión, para que el niño aprenda a hacer conjunciones, para que aprenda a tener buen uso ortográfico, las tildes, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya después en edades mayores y en grados como la secundaria básica, la educación básica y la mediana también, aquí empezamos a ver lo que es la coherencia, cómo podemos utilizar palabras para expresarnos de manera correcta. Entonces, el proceso de alfabetización no es solamente aprender a leer, y es que leer no es solamente transcribir de un lugar a otro o tener conocimiento de cómo suena una sílaba.
o diferentes palabras o comprender cuántas sílabas tiene una palabra, no, sino llegar a comprender cuál es el grueso del texto y qué es lo que nos quiere decir y qué podemos inferir. Entonces, con esto terminamos nuestra propuesta. Espero que haya sido de bueno gusto para ustedes. Muchas gracias.